aquellos que tenían la concesión por 30 años del Muelle 13 y a quien se la retiran, venía siendo dirigida por nuestro colega Hassan Nazar. Hassan, además, mientras estaba dirigiendo la revista, se estaban presentando pues estas negociaciones sobre el puerto y el Muelle 13 particularmente, y hace un mes renunció a la dirección de la revista Alternativa. Y yo no sé si esto tenga algo que ver, la renuncia de Hassan, con lo que está pasando en el Muelle 13 del puerto de Buenaventura, y por eso me atrevo a invitarlo a estos micrófonos y a preguntarle directamente a él. Hassan, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Camila, como siempre, un placer, un saludo para todos en la mesa y por supuesto a todos los oyentes de tu programa. ¿Hace cuánto trabajaba usted en la revista Alternativa? Es decir, ¿usted sale del gobierno de Iván Duque e inmediatamente sale a dirigir la revista Alternativa? Prácticamente. Yo salgo del gobierno en agosto del 2022 y empiezo la aventura de Alternativa prácticamente a mediados de octubre del 2022. Más o menos en esa época es donde empezamos ya a hacer un trabajo de dirección de la revista y hacer unos cambios de contenido y de estilo, y sobre todo de plataformas digitales. ¿Y usted por qué renuncia hace un mes a la revista? Si pues le estaba yendo bien y la revista pues empezó a tener una mayor notoriedad a nivel digital. Pues Camila, usted está mejor informada que yo, y los rumores que empiezan a sonar se empiezan a volver cada vez más. Me han hecho la pregunta varias veces en las últimas semanas. Pues mire, yo renuncié por una razón. Yo renuncié porque cuando empieza todo el tema de lo que sucede con el Muelle 13, yo tengo una amistad personal con los Rodríguez, que son los que decidieron hacer una apuesta en este tema de hacer periodismo. Y creo que son muy valientes, porque realmente muy pocas personas hoy en día en el sector privado le apuestan a los medios de comunicación. Hay que decir que los medios de comunicación no son rentables. Si logran ser sostenibles, ya eso es un avance muy grande. Y creo que ellos, Álvaro Rodríguez en especial, desde hace varios años tenía la idea de incursionar en los medios de comunicación y al final decidió hacerlo. Cuando yo entro a este proyecto, entro con toda la iniciativa de poder trabajar y de hacer con Alternativa un medio que tenga una difusión importante en el mundo digital, que tenga también una participación en redes sociales, que esté en el mundo de los podcasts, que incursione en el mundo de los foros y que empiece a tener una divulgación grande, no solo como lo tenía cuando empezó con un impreso en el 2020, que fue cuando realmente empezó ya con Ventura Group detrás financiando el proyecto. Pero cuando empieza todo este ajetreo desde el punto de vista chambonada, que digo yo, que ha hecho el gobierno con el muelle de Buenaventura, el muelle 13, pues empiezo yo, y esto es parte de la experiencia que he tenido yo en el periodismo, a sentir que va a ser difícil mi estadía por una razón muy sencilla. Yo no creo que la decisión del gobierno y en específico del presidente sea de cancelar esa participación de Ventura Group en el muelle única y exclusivamente por un contenido editorial. Creo que viene por otras razones, pero evidentemente el contenido editorial de la revista y el papel que estaba jugando Alternativa juega. Y yo no iba a entrar en ningún momento a ser un obstáculo en un proceso de acercamiento y de negociación con el gobierno, porque me parecía que yo en ese momento no era un activo dirigiendo la revista, sino era un pasivo. Y claramente cuando uno siente como director que uno no va a poder de pronto sumar al proyecto periodístico, es mejor hacerse un lado del proyecto y no estar ahí. Pero Hassan, ¿a usted alguna vez le dijeron que el hecho de la información que se publicaba en la revista Alternativa que podía estar minando un poco esos acercamientos que había entre el gobierno nacional y este grupo Ventura para la prórroga de la concesión del Muelle 13 en el puerto de Buenaventura? ¿Eso alguna vez se puso sobre la mesa? ¿Usted simplemente hizo la interpretación y dijo, yo primero me salgo y renuncio antes de que a mí aquí me vayan a decir algo porque sé que puedo terminar siendo incómodo? Pues primero hice la interpretación y luego, evidentemente, a medida que fueron pasando las semanas y los meses, ya me empezaron a llegar las fuentes con información donde claramente al gobierno sí le molestaba lo que yo estaba haciendo. Yo creo que en el grupo fueron muy respetuosos de mi trabajo y siempre valoraron lo que estaba haciendo, pero yo entendía que ellos estaban haciendo un trabajo también muy importante en la labor jurídica y de acercamiento para poder de alguna forma recuperar lo que es un derecho no adquirido, porque no es un derecho adquirido, pero sí por lo menos un trabajo que se venía haciendo durante décadas en Buenaventura y sobre el cual se había trabajado para poder tener esa prórroga unos años más.
en ese sentido, ¿qué es lo que uno hace, Camila? Uno no tiene que ser un intérprete simplemente de la situación y de la coyuntura. Yo sabía que evidentemente yo iba a terminar siendo una piedra en el zapato, y claramente cuando ya las últimas semanas empecé a mirar el escenario de lo difícil que iba a ser para mí poder hacer un trabajo periodístico donde hiciera investigaciones, donde hiciera algunas críticas, donde hiciera algunos editoriales o donde hiciera algunos comentarios que fueran a minar de pronto ese acercamiento que pudiera tener el grupo con el gobierno para tratar de solventar o de resolver la situación del muelle, pues es preferible en esos casos hacerse a un lado. Hassan, usted ha tenido la doble condición y usted tiene, no sé, pues le pueda decir privilegio de haber estado en la Casa de Nariño y haber estado en los medios de comunicación. Usted dice, yo me olía que esto iba a pasar. ¿Se lo olía porque esto pasa en todos los gobiernos? Porque en todos los gobiernos cuando hay medios críticos o periodistas críticos molestan y como saben que pueden apretar a los grupos económicos que los financian, lo hacen y hacen que las cosas cambien dentro de quienes están manejando los medios. Camila, a ningún gobierno, creo yo, le gusta la crítica. A ninguno. Ni no tiene que ser un gobierno A, B o C. A ninguno. Y la función del periodismo es hacer crítica, es cuestionar, es hacer preguntas, es incluso hacer investigaciones y hacer denuncias. Ese es el papel de los medios. Ahora, una cosa muy distinta es que un gobierno permita, soporte, aguante la crítica y el papel de los medios y que otro gobierno sea, al contrario, confrontacional con los medios de comunicación. Yo tuve la condición de ser consejero de comunicaciones en un gobierno que respetaba a los medios y evidentemente había mucha de la crítica que le hacían que no le gustaba, pero en ningún momento persiguió periodistas, en ningún momento tuvo una confrontación permanente en persona dirigida contra un director de un medio. Jamás se atrevió a decir es que vamos a sancionar un medio o apretar a un grupo empresarial para que callara a un periodista o callara una voz. Y lo que estamos viendo hoy en día sí es eso. Y yo traslado la discusión no en el foro de alternativa, lo traslado en la discusión de lo que estamos viendo de la confrontación permanente que hay entre el presidente y periodistas con nombre propio como Vicky Dávila o con medios de comunicación a quienes vive tildando de que son mentirosos, falaces, y los menciona además con cadenas específicas como Caracol o RCN que dicen que embrutecen a la audiencia. Entonces, lo que estamos viendo es algo muy distinto. No tiene que ver con la crítica, tiene que ver con el papel que tiene el gobierno frente a los medios de comunicación. Y de lo que estoy seguro es que si tuviera la capacidad de apretar a los grandes grupos empresariales, también lo harían. Y también me he dado cuenta de algo que es una perspectiva mía, y con esto no quiero decir que haya voces que se estén censurando, pero sí creo que hay muchos medios de los grandes en Colombia que han tratado de jugar un papel tranquilo y que no quieren pelear con este gobierno, porque evidentemente una pelea no es una confrontación de periodistas. Es un tema donde muchos de los grandes medios en Colombia se financian de grupos empresariales. Y entrar en una confrontación con un gobierno que es tan feroz con la prensa y con la libertad de prensa puede acarrear medidas desde el punto de vista empresarial. Y eso sí, evidente es lo que ha pasado con Alternativa. Claro, pero mire, Hassan, no nos digamos mentiras. Eso ha pasado en todos los gobiernos. Pasa en todos los gobiernos. Todos los gobiernos tienen la posibilidad de levantar el teléfono y llamar cuando un periodista incomoda. Todos los gobiernos tienen la posibilidad de apretar porque evidentemente la situación es que los medios de comunicación, muchos de ellos en Colombia, están financiados por grupos económicos que tienen otros intereses también a nivel nacional. Esa es la realidad que vivimos en Colombia. Que quisiésemos que los medios fueran rentables, pues por supuesto. Pero hay unos financiadores importantes detrás de esos medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo distinto de lo que pasa en este gobierno a de lo que pasaba en los anteriores, por ejemplo, en el que usted trabajó? Que yo todavía no lo tengo tan claro. ¿Alguna vez usted recibió una llamada de algún consejero de comunicaciones, de prensa, o la llamaron alguna vez de sus jefes en el gobierno de Iván Duque a decirle que se callara o que dejara de decir lo que está diciendo? No, pero sí sé que llamaron a decir que molestaban cosas que yo decía. Eso sí lo sé. No. Y no solo en el gobierno de Iván Duque, en todos los gobiernos en los que me ha tocado trabajar. O sea, por eso le digo, esto ha pasado en todos los gobiernos, en donde les molesta muchas veces las acusaciones que uno tiene y no lo llaman a uno directamente, sino llaman a los jefes de uno a quejarse. No, pero créame algo, es que el papel muchas veces de algunos de los que tienen poder en los gobiernos o de los que juegan ese tinglado de
de hablar con los medios de comunicación, de enlace con los medios de comunicación, dirían que podrían llamar a pedir cabezas de periodistas. En el gobierno de Iván Duque jamás se pidieron cabezas de periodistas, ni jamás se le dijo a un periodista, oiga, es que se tiene que callar, o es que no puede publicar, o es que esa columna mañana no se publica y no sale, o es que me hace el favor y mañana entonces a Camila, por ejemplo, no es que le moleste lo que está diciendo, sino sáquenla del puesto. No, yo creo que hay una gran diferenciación y creo además, Camila, en un escenario que me parece válido. Y por eso insisto a que a ningún gobierno le gusta la crítica. Eso no tiene nada que ver con con A, con B o con C, es a todos. A ninguno le gusta la crítica. Pero una cosa es soportar la crítica y otra cosa es entender el papel de los medios. Los medios no están para ser complacientes. Los medios no están para lavarle la cara a un gobierno, a ninguno. Los medios no están para ovacionar o para aplaudir. Los medios están para cuestionar. Y una cosa muy distinta es el papel que tenga un gobierno frente a los medios, entendiendo su labor, y otra cosa es jugar una carta aparte, donde sí hay una confrontación abierta y directa en los micrófonos, empezando como lo que tiene el presidente Petro hoy en día con varios medios de comunicación. Mire lo que está pasando con Semana, mire lo que está pasando con Caracol, mire lo que está pasando con RCN. Y eso yo no creo jamás, por lo menos en el tiempo que yo estuve en el gobierno de Iván Duque, por hablar del gobierno en el que yo estuve, que el presidente se hubiera puesto a señalar con el dedo a un medio, o a señalar con el dedo a un periodista, o a decir que es que Camila Zuluaga era falaz. No, eso no lo vi. Entonces, por eso sí creo que hay una gran diferencia entre los gobiernos que entienden el papel de los medios y los que no lo soportan, que tienen incluso un aire muy dictatorial en ese sentido. Hassan, ¿qué va a pasar con la revista Alternativa? Usted renuncia hace un mes a la revista, me dice que porque sabía que su voz iba a ser incómoda y va a terminar haciéndole más daño al grupo que financia la revista que realmente ayudando en cualquier cosa. ¿Qué va a pasar con la revista? Que siga. Es que, Camila, lo más importante en el escenario de los medios de comunicación, y por eso creo que es tan importante los empresarios que deciden entrar a financiar medios y a apoyar medios. El financiamiento de un medio es muy costoso, es evidentemente muy costoso. Para que ustedes estén al aire, detrás de ustedes no solamente están ustedes los periodistas, hay una producción, hay un montón de personas en lo técnico, en el audio, en video, en demás. Igual sucede en todos los medios y eso no es fácil de hacer y no es fácil que alguien decida invertir. Y yo creo que cuando a un grupo empresarial se le está apretando de esa forma, lo primero que está haciendo es que está perjudicando a un medio también que tiene ahí a uno de sus grandes financiadores. Entonces, el gran problema que puede tener hoy en día es, mi deseo es que Alternativa siga y que crezca y que todo el trabajo que yo hice incorporando un equipo digital, cambiando una página web nueva, llevando la revista en una dirección mucho más amplia con el sentido de los foros, teniendo mayor cobertura no solo en el mundo digital, sino en los contenidos que se hacen a través del impreso y llegando a otras dimensiones de lo que es el medio de comunicación, siga. Y que ojalá la apuesta funcione no solamente desde el punto de vista de Ventura, sino de otros inversionistas que también digan, oiga, venga, hay que apoyar la libertad de prensa, hay que apoyar los medios. Y apoyar los medios no simplemente es sintonizarlos, apoyar los medios también es financiarlos. Y la gran diferencia entre las bodegas, la gran diferencia entre cualquiera que decida hacer o montar un canal de YouTube para decir cualquier barbaridad sin verificación de fuentes y demás, y los medios de comunicación, es que los medios de comunicación tienen unos códigos, unas éticas, unos parámetros. Y qué importante es que se pueda hacer de la manera más clara, más pulcra y que mucho del sector privado empresarial pueda apostar en los medios de comunicación. Pero si lo que se va es apretar a los medios, apretando primero a quienes financian los medios, pues va a ser un trabajo muy complejo para la libertad de prensa en Colombia. Hassan, usted dice que pues obviamente lo de la revista Alternativa no es la única razón por la cual el gobierno toma esa decisión del Muelle 13 y de ese contrato con el Grupo Ventura, que pues hay muchas otras cosas más que están detrás de ese millonario contrato. Acá le pregunto como periodista que trabajaba en la revista de ese grupo, si usted tuviera que plantear la línea de investigación, ¿por qué cree que se tomó esa decisión por parte del gobierno nacional? Camila, el tema de los puertos en Colombia tiene una gran discusión desde hace muchísimo tiempo y desde la privatización de los puertos en el gobierno de César Gaviria. La narrativa de que los puertos deben regresar a las comunidades viene desde tiempo atrás y usted puede incluso buscar
declaraciones en Twitter y demás que vienen de voces que fueron muy cercanas al gobierno de Gustavo Petro, como la difunta Piedad Córdoba, donde hablaba de que le pedía al presidente, y usted lo encuentra en Twitter, decía, hay que devolverle los muelles a las comunidades. Y recuerdo muy bien que desde el año 2021 se venía esa discusión cuando se dieron los bloqueos en el Valle del Cauca y se dio toda esa estrategia de paralizar el país. Gran parte de bloquear el departamento del Valle del Cauca era bloquear el acceso al puerto de Buenaventura, porque el puerto de Buenaventura abastece en tema alimentario y demás a Colombia. Quien tiene control del puerto de Buenaventura no simplemente se está haciendo un gran negocio. Quien tiene control del puerto de Buenaventura tiene acceso a prácticamente gran parte de los productos que entran al país de la canasta básica, importados, graneles, carbón y demás. Entonces, detrás de eso hay un gran negocio. Y hay una narrativa que incluso el programa Contravía también la tiene y la replicaba Piedad Córdoba en el año 2021 y en el año 2023, donde decían que los grandes culpables de la violencia en Buenaventura eran esos empresarios que se habían quedado con los puertos. Jamás les reconocieron cuáles habían sido las inversiones de carácter social, la protección que habían hecho del medio ambiente, las grandes inversiones que en las comunidades. Se trataba de satanizar a esos empresarios y la pregunta que yo me hago y que se haría cualquier periodista y ustedes que son muy buenos haciendo investigaciones, oiga, ¿quién se quiere quedar con el Muelle 13 y quién se quiere quedar con el puerto en Buenaventura? Porque esa narrativa de que se lo vamos a dar a los pescadores para que vayan y saquen camarón, cuando la corriente de Humboldt acaso llega hasta Perú y hasta Ecuador, no llega hasta acá. Ese cuento es para incautos. Alguien quiere ese puerto, alguien quiere ese tema del Muelle 13, pero no solo el muelle, sino todas las concesiones de los puertos en Colombia. Y la pregunta es, ¿quieren nacionalizarlos? ¿Y quieren convertir entonces la parte operativa de esos puertos, no solo en el Caribe colombiano, sino en el Pacífico colombiano? ¿En qué? ¿En manos de quién van a quedar? ¿De las personas idóneas que tienen la infraestructura, la capacidad, el financiamiento para hacer que Colombia no quede en el atraso? ¿O nos van a terminar montando en un tipo de reformas como las que han querido plantear en este gobierno en los distintos ámbitos? Y esa discusión yo creo que es interesante para que la haga cualquiera que esté haciendo investigaciones en este momento. Es, ¿quién quiere ese puerto? Pero ¿quién quiere además y cuáles son los intereses de que privados que han tenido la infraestructura y han hecho inversiones multimillonarias con gran inversión social en esos puertos ya no lo tengan más? ¿Para que llegue quién? A mí el cuento de que se lo van a dar a pescadores, a mí realmente no me cuadra. Pues es Hassan Nazar, quien era el director de la revista Alternativa, precisamente revista que financia el Grupo Ventura, ese grupo que tenía la concesión, pues el contrato por parte de la Armada que tenía la concesión del Muelle 13 y que se le había firmado la prórroga en diciembre del año pasado y se le revoca por orden del presidente por temas ambientales y podría esto terminar en una demanda millonaria para el Estado colombiano. Y que tal vez una de las cosas que molestaba al gobierno nacional, no lo sabemos, es una tesis, es precisamente la información que se publicaba en la revista y que por eso su director terminó renunciando. Hassan, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí, ahora de este lado nuevamente. De este lado nuevamente, donde he pasado la mayor parte de mi vida, por lo menos de mi carrera periodística. Camila, como siempre, un placer, gracias por la invitación y saludos a todos. Un abrazo grande. Es Hassan Nazar, quien antes estaba en la Casa de Nariño y desde que salió de ese cargo estaba al frente de la revista Alternativa, esta que, como les digo, es una de las o un medio de comunicación de este grupo Ventura. Hugo Mario, yo sé que usted nos dio el contexto del principio, pero entonces ahora, ¿qué es lo que estamos esperando? Sabemos que hay conceptos